Estamos arrancando, espero que se vea bien. César, vos cualquier cosa me tenés al tanto de si se escucha y se ve Sí, correctamente. profe, trate de siempre hablar hacia la cámara porque se pierde el audio cuando gira. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? lo voy a poner un poquito más cerca, no te Cualquier preocupes, duda o, estoy acomodado. cualquier duda o consulta, me escriben al chat que voy a estar siempre atento. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos ahora formalmente a todos. La idea de estas dos charlas, hoy y el jueves, es organizar un entrenamiento lo mejor, lo más eficiente posible, primero a través de este medio, a través de un medio virtual, a distancia, algo que algunos ya veníamos haciendo hace rato, concretamente yo hace unos cuantos años. Empecé a hacer entrenamientos a distancia aproximadamente en el año 2005, hace unos 15 años, cuando la forma era mediante mail, ¿sí? Mediante el email era enviar los planes y que haya una devolución a través también del mail. Hoy en día es mucho más sencillo, es mucho más fácil, contamos con mejores medios. Mediante el WhatsApp, por ejemplo, podemos tener una comunicación mucho más fluida con el entrenado. Y la idea entonces de estas dos charlas es cómo planteamos un entrenamiento a distancia, virtual, pero no solo en circunstancias normales, sino aquí nos vamos a ocupar particularmente de cómo hacerlo cuando no tenemos elementos, ¿sí? Habrá quienes cuenten con elementos, quienes cuenten con un gimnasio. Hipotéticamente, en circunstancias normales, cualquiera podría concurrir a un gimnasio. En estos momentos, no. Entonces vamos a encontrarnos con muchos individuos que no tienen disponibilidad de material para entrenar y nos vemos obligados a proporcionarles un entrenamiento lo más eficiente posible, prácticamente sin elementos, con lo que contamos, lo que podemos contar en un hogar y fundamentalmente nuestro peso corporal. La idea es que hagamos todo el proceso desde lo más elemental que tiene que ver con las evaluaciones, con lo que tenemos que enseñarle a distancia de su propio comportamiento corporal, cómo hacer que esa persona se evalúe a sí misma, nos pueda comunicar mediante un video, pero fundamentalmente ejecute por sí misma, y qué correctivos les podemos dar que sean realizables en ese contexto, y por supuesto todo el resto del entrenamiento tratando de ocupar lo que tiene que ver con la fuerza y lo que tiene que ver con el acondicionamiento físico, más desde lo cardiometabólico, si quieren. No vamos a hablar mucho de objetivos particulares, sino de objetivos generales, porque en estas circunstancias y contando con tan pocos medios, sería muy difícil ajustar demasiado los objetivos. Yo creo que a lo que podemos apuntar en estos momentos y en estas circunstancias, con estos pocos elementos, es a incrementar o mantener la condición física, incrementar en aquellos fundamentalmente que no vienen entrenando, e intentar mantenerla en aquellos que sí vienen entrenando, o aprovechar estas circunstancias para trabajar sobre algunos puntos débiles, algunas eh, falencias, algunos déficits que podría tener esta persona, ¿sí? Y que de otra manera, por la vorágine del día a día, se perdería, ¿no? En el hecho de entrenar quizás lo que consideramos más importante. Entonces, no voy a hacer mucho más introducción, voy a meterme, no me quiero presentar demasiado, para los que no me conocen, no tienen ni idea quién soy, hay unos cuantos por ahí que ya saben más o menos quién soy. Soy ese pelado que está ahí, en ese momento sin barba, y ahora para disimular un poco mi cara de ogro, tengo esta barba que la hace más seria y ogrística. En fin,
Entonces, ese soy yo, esa es mi descripción, más o menos para que tengan una idea de qué se trata este tipo que está de este lado intentando explicarles y compartir esto. Entonces vamos a hablar de estos tres pilares. Hemos dividido estas dos clases en tres pilares. No quiero seguir avanzando sin agradecer a César y a ProCoach por pedirme, por convocarme para hacer este pequeño curso. La idea de llevarlo a este formato o de llevar mi experiencia dictando estos entrenamientos a distancia y en esta circunstancia particular fue de César, así que le quiero agradecer por siempre la confianza y el interés que muestra en todo lo que yo puedo llegar a hacer. Entonces decía, dividimos esto en tres pilares para poder organizarlo de una manera que se entienda un poquito mejor. Los que cursaron conmigo van a encontrar que hay muchas similitudes con lo que habitualmente yo doy como entrenamiento inteligente. A algunos les servirá de repaso, pero sobre todo vamos a ver cómo bajamos esto, que yo a veces propongo, o siempre propongo para poder realizar en un gimnasio, en un centro de entrenamiento, cómo lo bajamos a realizarlo en el hogar y sin elementos o prácticamente sin elementos. Entonces, ¿qué espero que se lleven de estos 2 días, de estas 2 jornadas de más o menos 120 minutos cada una? Espero que se lleven herramientas para prescribir estos entrenamientos en el hogar, que sean capaces de evaluar a distancia, que puedan evaluar las capacidades de movimiento de esos entrenados de esta manera, a distancia, no teniendo que estar uno a uno, que puedan proponerles ciertos ejercicios correctivos que no necesiten elementos, alternativas de ejercicios, insisto, que no requieran de elementos, ejercicios que se pueden realizar con el peso corporal o con simples elementos. Uno de los grandes déficits que estoy viendo en estos días, en todo esto que se está volviendo una vorágine de mandar entrenamientos online a todo el mundo, es o que se cae en hacer cualquier cosa con tal de que lo puedan hacer en casa, que se pierden de vista totalmente los parámetros básicos, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con la carga, con la prescripción de la carga, parece que desaparece cuando no tengo la posibilidad de graduar kilos, por ejemplo, ¿sí? Y eso vamos a tratar de verlo también. Entonces, ¿cómo podemos hacer para organizar las sesiones con estos ejercicios que no van a requerir o no van a tener la posibilidad de regularse por fraccionamiento de kilos? ¿De qué manera podemos realizar trabajos de acondicionamiento de los conocidos HIIT? ¿Cómo regular este trabajo? ¿Cómo programarlo? Y algunas otras alternativas que no son propiamente HIIT, es decir, no son exactamente entrenamientos intervalados de alta intensidad, sino que son intervalados, pero que no llegan a los parámetros para considerarse HIIT, lo cual no quita que generen resultados interesantes. Y por supuesto, todo esto englobarlo, ¿sí?, en una semana de entrenamiento, en lo que sería todo un microciclo, cómo distribuir esos estímulos dentro de la semana, según sean las posibilidades del individuo, según sea su necesidad, entrenar 3, 4, 5, 6 veces por semana, ¿sí?, y según sean, obviamente, sus capacidades. Bueno, vamos a avanzar con el primer pilar, que tiene que ver con cuáles son los requisitos para moverse bien. ¿Qué hacemos para evaluar la posibilidad de movimiento de nuestro entrenado? Y esto va a tener que ver con lo que se consideran requisitos para la funcionalidad, ¿sí? Voy a hacer el camino corto. ¿Qué necesita un individuo para poder moverse adecuadamente en el contexto de cualquier tipo de ejercicios? En estos que vamos a proponer en estas 2 jornadas,
o en los que se puedan ejecutar en un gimnasio, en un centro de entrenamiento, esto va a ser exactamente lo mismo. Bien, estos 4 requisitos fundamentales son la capacidad de estabilización a nivel articular, que tiene que ver con la activación de cierta musculatura intrínseca que permite que esa articulación funcione adecuadamente en el momento justo. Esto se activa, se debería activar de manera inconsciente, milésimas de segundos antes de realizar el movimiento. Y si esa estabilización se realiza, se produce adecuadamente, la articulación en sí va a funcionar más eficientemente, va a poder tolerar más estrés, más carga, ¿sí? Por más tiempo sin lesionarse. De lo contrario, estamos mucho más cerca de caer en algún problema. El centrado articular tiene que ver con el equilibrio de los grupos musculares que justamente rodean a esa articulación, con que no haya músculos que tienen excesivo tono, que están sobreactivados, ¿sí? Y que no haya músculos inhibidos también en ese contexto. Entonces, todo lo que rodea la articulación, todos los músculos que van a generar movimiento, antes hablábamos de los que estabilizaban, ahora hablamos un poco más de los músculos que van a realizar la parte motora, ¿sí? Propiamente dicha, bueno, que haya un equilibrio adecuado para que esa articulación se desenvuelva de manera adecuada también y no existan tampoco riesgos mayores de lesión. El rango de movimiento tiene que ver con justamente la cantidad de movimiento que sea adecuada, que sea la esperable dentro de cada núcleo articular, y ese rango de movimiento puede estar afectado por varios motivos, en, en gran medida por los antecedentes de ese individuo en el movimiento o en el no movimiento o en la disciplina deportiva que practique o haya practicado. Esto aplica a todas las circunstancias. Y finalmente tenemos lo que quizás sea lo más importante, pero está puesto en último lugar por algo, que es el funcionamiento del diafragma y la generación de esta presión intraabdominal que nos va a permitir estabilizar de manera más eficiente la región lumbar, la columna lumbar y la columna torácica baja, ¿sí? Entonces, toda esa región de la columna tan vulnerable y tan necesaria es fundamental que podamos. Perdón, me estaba entrando una llamada. Es fundamental, decía, que podamos activar, ¿sí? Este sistema de protección y de estabilización de manera eficiente. Vamos a ver un poquito de cada cosa y cómo podemos evaluarlo y en tal caso corregirlo, cuáles son los ejercicios que nos van a permitir trabajar sobre esto en esta primera parte. Bien, esto que ya es bastante conocido hoy en día, de lo que hablamos hace algunos años, yo concretamente hace unos 11, 12 años empecé a hablar de esto, que es el continuum movilidad-estabilidad. Ahí lo tienen a Boyle y a Gray Cook, porque son los personajes que han hecho más popular este concepto, y que tiene que ver básicamente con que en nuestro sistema osteoarticular existe una alternancia de demandas, ¿sí? De estas dos capacidades, que no quiere decir que un núcleo articular necesite de una y no de otra, sino que tenderá a perder más de una y por lo tanto será esa la que tendremos que trabajar más. Entonces, como se ve ahí en la ilustración, en el tobillo, por ejemplo, vamos a necesitar más movilidad porque habrá una tendencia mayor a perder movilidad, sobre todo en sentido de dorsiflexión,
y la dorsiflexión nos va a permitir que desde un paso de carrera, ¿sí?, hasta la ejecución de una sentadilla sean más eficientes. Si hay poca dorsiflexión, nos va a afectar la técnica, ¿sí?, nos va a afectar toda la mecánica desde el pie hacia arriba, por lo tanto es muy probable que con una pobre dorsiflexión tengamos no solo una mala ejecución técnica, sino que finalmente terminemos con alguna complicación en núcleos que van desde el tobillo para arriba, rodilla, cadera, columna lumbar, ¿sí?, sobre todo. La rodilla necesita estabilidad, no quiere decir que no necesite movilidad, pero su mayor demanda es en la estabilidad. En la cadera vemos que está colocada la mayor demanda como de movilidad, y vamos a ver que la cadera necesita también estabilidad. La zona lumbar necesita estabilidad. En general, en algunas disciplinas deportivas concretamente vamos a tener una gran demanda de movilidad, pero sepamos que la zona en sí es más demandante de estabilidad en términos generales, así que lo que vamos a priorizar es esa estabilidad, y tener en cuenta que cuando yo sacrifico o que busco más movilidad en general, voy a sacrificar algo de estabilidad. En una región que demanda más estabilidad, incrementar o intentar incrementar la movilidad va a ir en contra justamente mayoritariamente de la estabilización. Después tenemos la zona torácica, la región torácica que demanda más movilidad y que por nuestras actividades cotidianas, por el hecho de estar mucho tiempo sentados, como estamos todos ahora en este momento, pasar tantas horas en esta posición, con el ordenador delante, el teléfono, eso va comprometiendo la movilidad torácica, es uno de los grandes déficits de hoy en día, y el individuo termina con esa zona más rígida y va a afectar obviamente todo lo que lo rodea. Bien, y siguiendo tenemos en el hombro, en la región glenohumeral, una mayor demanda de movilidad, pero en la zona de la escápula y su conexión con el tronco, con la parrilla costal, ¿sí?, tenemos mayor demanda de estabilidad, entonces el hombro, todo su conjunto va a necesitar de ambos requerimientos, ¿no? Obviamente necesitamos estabilidad en la región cervical, y bueno, todo este continuum es parte de lo que tenemos que evaluar con nuestros entrenados, y es algo que vamos a ver cómo hacemos en estas circunstancias. Por lo menos hacer una evaluación de lo más importante, tendiente a darnos un parámetro para prescribir los ejercicios que necesitamos para entrenar. Acá tenemos esta relación o esta forma de cuestionarnos un poco más gráfica, ¿sí?, al ver la ejecución de esta persona. Entonces, ante cualquier movimiento o ejercicio que propongamos, podemos determinar si algún núcleo se mueve o no se mueve, obviamente si tiene que moverse o no tiene que moverse, y ahí veremos que si tiene que moverse y no se mueve, en general vamos a tener que trabajar sobre la movilidad, que no quiere decir que hagamos ejercicios de movilidad, sino que le devolvamos movilidad que puede estar afectada por varios motivos, y ya lo vamos a ver. Y si en realidad es una región que se está moviendo y no debería hacerlo, vamos a tener que trabajar sobre la estabilidad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ambos requisitos van a estar interrelacionados, y entonces muchas veces, y esto tiene que ver con algo que les estaba comentando antes, la falta de estabilidad proviene de que en algún otro núcleo adyacente falte movilidad. Entonces ese otro núcleo tenga que reemplazarla y por eso se vuelve menos estable, ¿sí? Recién hablaba de columna torácica y columna lumbar. Cuando la columna torácica se vuelve rígida, la que va a tener que absorber la falta de movilidad de la columna torácica muchas veces es la zona lumbar. Entonces ahí podemos encontrarnos con una falta de estabilidad
a nivel lumbar que en realidad es originada primogénitamente por la falta de movimiento a nivel de la región torácica. Entonces, viendo, observando, analizando desde este punto de vista la ejecución de un individuo, podemos tener un panorama de qué demandas, de qué requisitos le están faltando, sobre qué tendríamos que trabajar prioritariamente. Y en esto va a tener mucho que ver esta división, ¿sí?, de músculos según su calificación por tónicos y fásicos. ¿Por qué? Porque hay músculos que van a tender a perder su extensibilidad, a volverse más rígidos, a estar más tensos, y hay músculos que van a tender a perder su capacidad, es decir, a inhibirse o debilitarse, dos cosas distintas que ya aclararemos, que también pueden volverse rígidos en estas circunstancias. O sea, un músculo puede ser hipertónico, ¿sí?, muy tenso y a su vez rígido, y un músculo puede estar debilitado, muy debilitado, y volverse rígido también. Sin embargo, yo hablé de músculos, o estoy titulando esto como músculos vencedores y vencidos. El tema es que existiera una relación entre estos músculos, y cuando haya músculos que están mucho más tensos de lo que deberían estar, ¿sí?, van a estar llevándose, arrastrando músculos que tienden a estar más débiles, menos rígidos, ¿sí? Y esta falta de competencia entre ambos, ¿sí?, genera esas alteraciones de las que estamos hablando. Ahí tienen un listado, pero tengan en cuenta que hay músculos que tienen esta dominancia, por ejemplo, tónica, y que justamente coinciden muchas veces con nuestras actitudes posturales habituales, ¿no? Estamos sentados, estamos en flexión y antepulsión, y ahí tenemos músculos como pectoral mayor, dorsal ancho, ¿sí?, músculos que tienden a cortarse y a tensarse. Entonces ahí va a generarse una mayor exacerbación de esta postura de antepulsión, ¿sí? Tenemos músculos como los isquiosurales, que también se vuelven rígidos, y después hablamos de este acortamiento famoso de los isquiosurales. Bueno, también vamos a ver que no solamente es un acortamiento, sino que a veces tenemos un exceso de tensión que se puede aliviar de otra manera. Y lo mismo del otro lado, músculos fásicos, en general los músculos antagónicos a los anteriores, músculos que generan rotación externa, ¿sí?, tienden a debilitarse, ¿sí? Entonces los que compiten contra estos tienden a debilitarse e inhibirse. Por lo tanto, ahí tenemos una relación entre vencedores y vencidos, en vez de generarse esa adecuada sinergia entre ambos. Entonces, ahí deberíamos determinar qué hacer, tanto con unos como con los otros. No podemos tomar la misma estrategia, ¿sí?, con un músculo rígido, tónico, que con un músculo fásico que tiende a debilitarse o inhibirse, que también está rígido, ¿sí? Deberíamos utilizar distintos métodos, porque uno queremos que efectivamente logre más extensibilidad, pero a su vez baje su elevado tono, ¿sí?, en el caso del tónico, y en el otro caso queremos que ese músculo se active, recupere capacidad, pero también recupere su extensibilidad. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo típico de donde deberíamos aplicar distintas metodologías para lograr un objetivo desde el punto de vista de la extensibilidad que parece ser el mismo. Entonces, para restablecer la longitud de un músculo acortado, ¿sí?, en general podemos utilizar muy eficientemente esto que viene del FNP, de la facilitación neuromuscular propioceptiva, que es la estrategia de tensión y relajación, ¿sí?, y que viene de las famosas leyes de Sherrington, ¿sí?, inhibición autógena en ese caso, es decir, el mismo músculo lo contraigo
y luego tiende a relajarse más. Cuando quiero normalizar, volver a su umbral normal, el tono de un músculo que está hipertónico, que está hiperactivo, ¿sí? Los estiramientos, los clásicos estiramientos más prolongados, constantes, continuos, ¿sí? Van a generar una reducción en esa hiperactivación, van a tender a inhibir, ¿sí? el hipertono de este músculo y reducir, ¿no? el reflejo miotáctico que los hiperactiva. Y finalmente, cuando tenemos un músculo inhibido, que lo quiero activar, lo que usamos son en general tensiones isométricas, colocando ese músculo en la posición de mayor acortamiento o cercano al mayor acortamiento, ¿sí? Tensiones isométricas moderadas, ni muy suaves, tampoco hace falta que sean tensiones isométricas extremas al máximo, ¿sí? En algunos casos se puede justificar un poquito más, pero en general tensiones moderadas, ¿sí? Porque si no vamos a terminar generando un efecto opuesto. Estas son las 3 estrategias, ¿sí? En términos generales, que vamos a utilizar para recomponer este sistema y esta relación entre músculos tónicos y fásicos, ¿sí? 3 estrategias diferentes según sea el caso.